En la técnica de bolígrafo es muy importante que tengamos un trazo muy fluido y muy suelto, que perdamos el miedo y tengamos seguridad al hacer nuestras líneas. Podríamos dividir el trazo en tres partes. El primero sería un trazo largo, que vendría a ser un movimiento desde la parte del hombro. El segundo sería un movimiento de trazo medio, que sería un movimiento que iría desde la parte del codo. Y el tercero sería un movimiento corto, que sería el de la muñeca, que tendría esta dirección que nos da la muñeca. Para el ejercicio del trazo largo, te recomiendo mucho que no pegues el codo ni apoyes la muñeca. Lo más importante de esto es que empieces a sentir el movimiento que sale desde el hombro. Para esto vamos a dividir una hoja en 6 cuadrados y en el primer cuadrado vamos a hacer líneas rectas de izquierda a derecha, todas partiendo desde el hombro. Acá no importa que las líneas se queden torcidas, lo más importante de todo es que sientas fluidez al trabajar con la línea. Ahora vamos a hacer las líneas verticales, pasando nuestras líneas de abajo hacia arriba. Luego haríamos líneas diagonales en esta dirección. Este ejercicio también es muy bueno para calentar, ya que empieza a permitir que nuestra línea vaya ganando consistencia. Una vez tenemos listos ya los trazos largos, vamos a dividir la misma hoja dejándonos 12 cuadrados donde vamos a repetir el mismo ejercicio. Y en el trazo medio es importante que ya empecemos a apoyar el codo y sintamos que el trazo está saliendo desde ahí. Ahora vamos a trabajar el trazo corto, el de la muñeca, que es el que más nos va a servir, ya que cuando trabajamos obras con bolígrafo es muy importante tener líneas cortas que nos van a generar esa sensación de detalle. Una vez lo tengamos listo, lo que buscamos es que queden resultados como este. Podemos hacer este tipo de ejercicios, nos va a venir muy bien para calentar y sobre todo para empezar a sentir un trazo muy cómodo. Espero que te hayan servido estos ejercicios, practícalos que sé que te van a servir. Si quieres conocer más acerca de esta técnica, te invito a que participes en mi curso de doméstica. Hasta luego.